Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra semana. Hoy culminaremos con este bloque que comenzamos la semana pasada y nos toca hablar un poco acerca de los enlaces químicos. Vamos a ver qué tipos de enlaces hay y cuáles son las principales características de estos enlaces. Platicaremos también o tomaremos información que que hemos recopilado más bien a lo largo de los bloques pasados, como electronegatividad, algunas fuerzas ahí por ahí de enlace. Los modelos atómicos nos van a servir bastante para entender algunos de los conceptos que vienen acá y algunas otras cosas más. Entonces, comenzamos. Enlaces químicos. Bien, vamos a definir a los enlaces químicos como los conjuntos de reacciones que van a tener lugar en la capa electrónica de los átomos y se dividen en tres grupos importantes. Atentos a la parte que dice acá, capa electrónica de los átomos. No importa cuántos átomos tenga cierto elemento, bueno, sí importa, pero para la parte de los enlaces químicos nos vamos a enfocar en la parte del último orbital donde se encuentra la capa electrónica de los átomos que van a reaccionar. Estos van a ser aquellos aquellos electrones que se encuentran en el último nivel energético de cada uno de los elementos. Tenemos tres grupos importantes que son los enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces metálicos. Vamos a comenzar con los enlaces iónicos. Compuesto cloruro de sodio, seguramente lo han escuchado por ahí, y si no lo han escuchado, estoy completamente seguro de que en algún momento lo han utilizado. El cloruro de sodio es la sal de mesa, la sal común. ¿Sí? Es un compuesto unido por medio de un enlace iónico y es uno de los más claros ejemplos para poder entender este tema. El cloruro de sodio o sal de mesa se forma a partir de la unión de dos iones en específico, el ion sodio y el ion cloro, ambos con cargas opuestas. El ion sodio, al momento de estar en la tabla ubicado en la parte de los metales, recordemos más o menos dónde se ubicaban cada uno de los elementos y cuál era la especificación de ellos. Este es un metal, por lo tanto tiene una carga positiva al momento de estar en forma de ion, mientras que el cloro es un halógeno y tiene una carga negativa. Por lo tanto, estas dos cargas opuestas se atraen y forman un enlace de tipo iónico. Es el caso más común para explicar este tipo de enlaces. Algunos aspectos energéticos de este tipo de enlaces es que la reacción es muy exotérmica y cuando un no metal gana un electrón, en este caso el sodio, el proceso es bastante exotérmico, lo que quiere decir que suelta energía en forma de calor, en forma de luz, pero generalmente en forma de calor. Este tipo de enlaces generalmente forman compuestos de redes cristalinas, se le llama. Si ustedes se dan cuenta, el tipo de enlace que forma el cloruro de sodio o la sal es un tipo de enlace iónico. Y la sal, nosotros la podemos encontrar en pequeños cristales. La característica de los enlaces iónicos es que casi todos los compuestos que son formados por este tipo de enlaces presentan este tipo de estructura en forma de cristales. Los tipos de cristales pueden ser en redes cristalinas AB o AB2, o sea, una red encima de otra, o dos redes juntitas y una encima. Tenemos distintos factores energéticos y distintos factores geométricos que dan estas conformaciones a los compuestos y se comportan de diferente forma, tanto física como químicamente. Recordemos una cosa importante, muchachos. En los procesos físicos y en los procesos químicos hay una gran diferencia. En los procesos químicos, el principal punto es el intercambio. Dejaremos esa nota ahí. El intercambio de la materia. Generalmente hay una modificación en esta y muchas veces la estructura química cambia. Entonces las propiedades tanto físicas como químicas del compuesto nuevo van a ser diferentes a los dos productos que estaban en un principio. Acá tenemos algunos aspectos energéticos, esto lo vemos mucho en termodinámica, no lo vamos a tocar aquí porque realmente casi no nos metemos al fondo, pero generalmente los aspectos energéticos se van a relacionar con la estabilidad que va a tener un sólido iónico y hay que tomar en cuenta también algunos factores como la energía de formación, cambios de estado, disociación y algunas otras cosas. Propiedades del enlace iónico. A grandes rasgos tenemos compuestos iónicos, son sólidos cristalinos a temperatura ambiente y son bastante difíciles de romper de forma normal. Tenemos que hacer un proceso de separación llamado electrólisis para poder romper este tipo de enlaces. Este tipo de enlaces y este tipo de compuestos formados en su forma sólida generalmente no conducen a electricidad, no son buenos conductores de la electricidad, son muy resistentes y son solubles en compuestos polares. Acá vemos una estructura o una imagen un poquito más detallada de cómo es el proceso de enlace. Esos últimos electrones que se encuentran ahí en los últimos orbitales de cada uno de los iones, respectivamente del sodio y del cloro, son los que hacen reacción literalmente. El enlace se forma entre estos iones.
Recuerden que las interacciones solamente se dan en la última capa energética de los elementos. Bien, esos fueron enlaces iónicos. Vamos a los enlaces covalentes. El enlace covalente va a ser una unión que se produce entre dos átomos por compartición de dos o más electrones. Generalmente estos se dan entre entre dos elementos que son no metales. Características importantes de estos enlaces. Basados en compartición de electrones. Como mencionábamos hace ratito, en el enlace iónico, generalmente uno atrae un electrón del otro, por lo tanto se oxida, ¿sí? Quiere decir que ha ganado una carga negativa. En el caso del cloro y el sodio, al momento de unirse son estables porque sus cargas se neutralizan. En el caso de los enlaces polares, aquí uno no cede electrones, más bien se comparten entre ellos y los electrones ahora forman parte de ambos orbitales. Son enlaces sencillos, pueden ser dobles o triples, cuando más de un electrón está apareado, se le llama, con otro electrón. Tienen puntos de ebullición y de fusión relativamente bajos y hay dos tipos de enlaces de tipo covalente. Nos enfocaremos en los polares y en los no polares o apolares. Los primeros van a ser cuando un átomo tiene una mayor fuerza de atracción en los electrones. Características son enlaces dobles, simples, triples, etc. La más común molécula para explicar este tipo de enlaces polares es el H2O o el agua para los cuates. El agua es un compuesto bastante polar y lo podemos notar acá en la estructura que vemos. El compuesto literalmente forma polos. Nos damos cuenta de que los dos electrones que están siendo apareados no se encuentran en paralelo a 180 grados, sino que forman una especie de patitas a la molécula. Esto permite que en la molécula nosotros tengamos literalmente dos polos, un polo más enfocado a la parte del oxígeno y un polo más enfocado a la parte de los hidrógenos. Esa característica, muchachos, dota al agua, por ejemplo, de cualidades únicas. Y por el otro lado tenemos el enlace covalente apolar o el enlace no polar. Esto va a ser cuando dos átomos disponen de la misma fuerza de atracción, o sea, van a jalar parejo, pues. Se produce cuando el enlace se realiza entre dos átomos iguales. Por ejemplo, tenemos también la molécula del oxígeno, que generalmente encontramos al oxígeno así, de forma molecular y no elemental, o sea, un oxígeno unido a otro oxígeno, dado que son el mismo tipo de elemento, tienen la misma fuerza de atracción y el compuesto quedará en recto, por así decirlo. Por lo tanto, no formará polos y este tipo de enlaces se llaman enlaces no polares. Bien, algunas otras características de estos tipos de enlaces, muchachos. La compartición de dos electrones para un solo átomo. Este tipo de enlaces es llamado covalente, coordinado o dativo. En este caso, los electrones son más enfocados hacia una parte. Covalente, coordinado o dativo se refiere a el hecho de dos átomos compartiendo una pareja de electrones. Es a lo que me refería hace ratito con el apareamiento. El átomo que aporta la pareja del electrón recibe donante, el nombre de donante. Acá no es que ceda sus electrones completamente, es que ahora al momento de aparearse, estos electrones también forman parte del otro elemento, por lo tanto tienden a girar alrededor de ambos orbitales. Fuerza de los enlaces covalentes. Es realmente estable una molécula relacionada con las fuerzas de los enlaces covalentes que contiene. Entre más tipos de enlaces, entre mayor cantidad de enlaces de este tipo tenga, la molécula generalmente va a ser más estable y más fuerte. Habrá una mayor fuerza de atracción. Esto, muchachos, se debe a un punto muy importante que vimos anteriormente, que es la electronegatividad. Cuando hablamos algunas de las propiedades de la tabla periódica mencionamos esta y les dije o hice un poquito de énfasis acá. La electronegatividad es la capacidad de un elemento, recordemos, de atraer electrones hacia sí mismo. Esta de acá es una representación de la electronegatividad de cada uno de los elementos en la tabla periódica. Nosotros podemos darnos cuenta de que va aumentando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El elemento más electronegativo es el flúor con 4.0 o 4.1 aproximadamente, mientras que de los menos electronegativos vendría siendo el francio en este caso, si no estoy mal. Bien, esta va a ser la capacidad de un átomo en una molécula, de atraer electrones hacia él. Y se utiliza la electronegatividad para ver si un enlace es polar o no polar, dependiendo de las diferencias de electronegatividades que existan entre cada átomo que está reaccionando en ese compuesto. Estructura de Lewis. Esto es muy interesante, muchachos. Lo que vimos hace ratito de los dos puntitos o los puntitos que se ponían al lado de un
Símbolo químico se refiere a la estructura de Lewis. Él fue un físico químico estadounidense famoso por su estructura. Nace el 23 de octubre de 1875 y muere el 23 de marzo de 1946. Veamos un poquito de cómo es la estructura. También llamada diagrama de punto, es una representación gráfica que nos muestra los pares de electrones libres o disponibles que tiene un elemento para poder reaccionar o formar enlaces con otro elemento. Se utiliza para saber la cantidad de electrones de valencia. Acá tenemos una representación de estos y nos damos cuenta que, por ejemplo, el hidrógeno nada más tiene 1, el carbono 4, el nitrógeno 5, el oxígeno 6 y así sucesivamente. Y acá ya vemos unas estructuras de las diferentes moléculas que se forman teniendo en cuenta los enlaces que están formando con otros elementos. Monóxido de dihidrógeno o el agua. Acá está, miren. El oxígeno puede formar 6 enlaces, de los cuales tiene 2 ocupados con cada uno de esos hidrógenos y 2 pares más disponibles para formar otros enlaces. En ocasiones los llega a hacer. Estructura de resonancia, esto es más que nada herramienta para conocer las estructuras de las moléculas, es una herramienta empleada para representar algunas estructuras, es un componente clave. Esto generalmente se utiliza para los que les interese o quieren investigar un poquito más. Búsquelo como resonancia magnética nuclear. Se utilizan diferentes isótopos para poder calcular, dependiendo del espectro que arrojen en la cantidad de energía que puede absorber cada uno de los carbonos o hidrógenos. Generalmente se analizan muestras orgánicas. Ver qué tanta cantidad tienen y así saber qué tan cerca están de ciertos elementos reactivos y poder determinar la estructura exacta de una molécula química. Muy interesante. Carga formal, igual va a ser la carga que va a quedar o con la que va a quedar más bien la unión de dos átomos o más, dependiendo de las cargas que vayan a tener en un principio. Uno de los electrones no compartidos se va a asignar al átomo en el que se encuentra y cualquier enlace se asigna a la mitad de los electrones enlazantes. Regla del octeto, también ya lo habíamos platicado, yo les comenté que no era una regla porque hay muchísimas excepciones, moléculas y iones poliatómicos por ejemplo, pero van a ser átomos que generalmente tienden a formar 8 enlaces o tener 8 uniones a otros elementos para lograr una estabilidad mayor. Enlaces múltiples, estos van a ser aquellos que comparten electrones y se forman en un enlace covalente sencillo. Tenemos la fórmula de puntos y la fórmula de iones allá. En la fórmula de puntos nosotros podemos ver cada uno de los electrones apareado con el otro de los elementos, mientras que en la forma de guión se ve la representación del enlace con una línea. Enlaces metálicos. Estos, pues su nombre lo dice, ¿no? Son enlaces que se forman entre diferentes metales. Se producen cuando dos átomos del mismo metal y producen estructuras compactas. Esto es lo que nosotros vemos cuando vemos un pedacito de metal así sólido. Las estructuras metálicas generalmente son muy estables, buenas conductoras de la electricidad, tienen una conformación bastante bien estructurada, se acoplan muy bien y pues esto explica las propiedades claramente. En cuanto las moléculas están bastante unidas, permiten el paso libre de corriente a través de ellos, son dúctiles, tienen un alto punto de fusión y son difícilmente solubles en agua. No importa cuánto le muevan ustedes a las rebabas de metal en el agua, difícilmente las van a disolver. Teoría del gas eléctrico. Esta es más bien una teoría de un gas ionizado, el cual es sometido a una carga eléctrica y tratar de hacer que el paso de la energía fluya a través de las moléculas dispersas en el gas. El modelo de bandas tampoco viene muy relacionado acá, pero no está de más tocarlo. Va a proponer que al estar átomos de un metal muy cerquita, los orbitales atómicos de valencia se superponen, o sea, los orbitales tienden a pasar unos sobre otros y explica ciertas propiedades también que pueden tener los metales. Todo eso también se debe de acuerdo a la energía que puedan tener. Fuerzas intermoleculares. Acá también se distinguen de qué es un enlace químico y la diferencia entre covalente y no covalente. Nosotros, por ejemplo, tenemos fuerzas intermoleculares en muchas moléculas. Por ejemplo, el agua nuevamente. Acá los tipos de enlaces que se forman son enlaces sí polares, pero tienen un nombre en específico. Hay fuerzas de Van der Waals, que intervienen en este tipo de enlaces. Por otro lado, también los benditos puentes de hidrógeno confieren al agua de características únicas que permiten que literalmente se haya desarrollado la vida en nuestro planeta. Todo esto por esos tipos de enlaces, muchachos. Personajes destacados: Wolfgang London y Van der Waals, que es alguno de los que les acababa de comentar. Este fue el primero, un físico teórico nacido en Alemania, nace el 7 de marzo de 1900 y muere en 1954. Trabajaba en las uniones químicas
y fue enfocado o pionero en el tratamiento unificado de la interacción de dos átomos, o sea, veía los tipos de enlaces. Mientras que Van der Waals fue un universitario, profesor y físico neerlandés que ganó el Premio Nobel de Física en 1910, nada mal el señor. Nace en 1837, específicamente el 23 de noviembre, y muere el 8 de marzo de 1923. Fue muy famoso por su ecuación de los gases y líquidos en diferentes estados y realizó investigaciones sobre la disociación electrolítica. Esto se refiere a cuando, por ejemplo, el cloruro de sodio entra en el agua y las partes de él se disocian ahí. Entonces, debido a esto, él confiere este compuesto al agua ciertas propiedades, por ejemplo, la conductividad eléctrica. Recordemos que el agua, literalmente solito o solita, no es una molécula que conduzca muy bien la electricidad, pero al momento de juntarse o disolverse diferentes minerales o sales, como el cloruro de sodio, hay una disociación y permite el paso de los compuestos, perdón, de la electricidad. Tengan una bonita noche o día, dependiendo de a qué horas nos vean. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o aclaración que haya quedado acerca del tema. Pásenla bien. Bye.